Buenas tardes, mi nombre es Rubén López Pozas. Estoy cursando un doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral en la Universidad IEXPRO. Voy a tocar el tema de la materia que es Coloquio de Casos de Defensa 2 y el tutor de la misma es el doctor Benjamín Jiménez Villarreal. El tema a desarrollar es de la actividad 4, que es un video expositivo y que se refiere a la presentación del caso derivado de la recomendación 32 diagonal 2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuáles fueron los hechos? Los hechos se suscitaron a partir de las manifestaciones de fecha 23 de diciembre del 2015 en diversos municipios de Veracruz, en las que personas pensionadas, respecto a los atrasos de sus pagos y de sus prestaciones de seguridad social, las cuales se les debería haber pagado el 18 de ese mismo mes y año, y unos cheques sin fondos que emitió la autoridad responsable. Sin embargo, en el caso específico, el 22 de diciembre del 2015, R10, como se le denomina a la autoridad responsable, se comprometió por escrito ante este grupo de pensionados que en esa misma fecha de diciembre se les harían los pagos a más tardar el día siguiente. En esta investigación se documentaron los hechos en la recomendación 16 diagonal 2016 emitida por la Comisión Estatal, en donde se violaron los derechos humanos a personas vulnerables, como son los pensionados, así como también a periodistas que cubrían la nota. En esta investigación, emprendida por el organismo, documentó la afectación de los derechos humanos de V1 al V35. Por la instancia local de protección no jurisdiccional, es como se pudiera documentar y la afectación de estas personas. ¿Cuáles fueron las evidencias? Una de ellas fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos, basada en notas periodísticas recabadas ante la Comisión Nacional. Todo esto de un diario electrónico denominado Al Calor Político, en donde denuncian pensionados ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos falta de fondos en cheques de la institución, así como del portal de milenio.com, en donde titula Granaderos desalojan a jubilados en Jalapa, los cuales sirvieron como base a este organismo para emitir el acuerdo de atracción. Obvio, también unos videos recopilados de esta, en donde hubo evidencias fotográficas de los hechos, también asimismo como casos específicos en donde se dieron certificados médicos y de estudios psicológicos de las personas afectadas. También estuvieron las evidencias proporcionadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En varios oficios, dentro de ellos se mencionan 18 escritos de queja de personas mayores documentados con actas circunstanciadas, fotografías, videos, y se anexan escritos de queja de V22 y 23. También la queja del 7 de marzo del 2016, suscrito por 695 personas, donde señalan la falta de pago oportuno en prestaciones de seguridad social, mismos que fueron concluidos con la emisión de la recomendación 16 diagonal 2016. Hubo evidencias recabadas del gobierno del estado, que fueron varios oficios en donde se anexaron informes del Instituto de Pensiones, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Comisión General del Estado. Otra de las evidencias recabadas del Instituto de Pensiones, que también mediante oficio del 8 de enero de 2016
por el que se informa las fechas en las que se hicieron los depósitos en diciembre del 2015 y la responsabilidad de la Secretaría de Finanzas en relación con las transferencias de recursos para que el Instituto de Pensiones cumpliera con sus obligaciones. Otra también recomendación fue de la Secretaría de Finanzas de evidencia recabada en su oficio 7 de junio del 2016, en donde menciona, se anexa un similar del mismo año, emitido por AR3, en el cual señala que la obligación de pagar las pensiones se encuentran a cargo del Instituto de Pensiones. Otra de las evidencias recabadas fue la de la Secretaría de Seguridad Pública, en donde también, mediante oficios, se anexó información relacionada con las acciones de sus agentes durante el despliegue y desalojo de las personas mayores que se manifestaron en las inmediaciones de Plaza Lerdo en Jalapa, Veracruz. Todo esto suscrito por AR7, servidor público al mando de AR42 al AR89, que participaron en el operativo el día de los hechos. También un acta circunstanciada del 4 de enero del 2016, en la que dejó constancia de la comparecencia de AR8, quien manifestó que tras no llegar a un acuerdo con los manifestantes, AR10 nos indicó que abriéramos el flujo de viabilidad porque algunas personas se encontraban obstruyendo la avenida Juan de la Luz Enríquez en Jalapa. Otra de las evidencias, recabadas fue la de la Secretaría, de la Fiscalía General, que también fueron oficios del 26 de enero del 2026, adjuntaron evidencias que destaca una copia certificada de un acta circunstanciada iniciada con motivos de los hechos del diciembre del 2015. Otra de las evidencias recabadas fue la de la Contraloría General, que en su oficio del 6 de noviembre del 2017 se informó que en relación con la queja 2, interpuesta por personas pensionadas contra servidores públicos del Instituto de Pensiones, se advertían posibles omisiones por parte de AR15 y en contra de servidores públicos de la Secretaría de Finanzas. En cuanto a la situación jurídica del caso, en la carpeta de investigación 1, en la indagatoria que fue remitida por incompetencia en razón de la materia por ARH 17 a la Fiscalía Novena especializada en delitos relacionados con hechos de corrupción cometidos por servidores públicos, un acta circunstanciada iniciada de manera oficiosa por los hechos suscitados el 23 de diciembre del 2025, fue una investigación administrativa. Respecto a la queja 1, interpuesta el día 30 de septiembre del 2016 por un grupo de personas con motivo de la falta de pagos en sus pensiones contra servidores públicos de la Secretaría de Finanzas. También hay un expediente de la queja 2 interpuesta también en la misma fecha por ese mismo grupo contra servidores públicos, pero todo esto por su pago oportuno de sus pensiones. En cuanto a las observaciones realizadas en el caso y las violaciones que se concretaron, fueron basadas en los hechos e investigaciones que se realizaron por parte de este organismo nacional. Destaca la importancia de abordar contexto en el cual se encontraban las personas pensionadas que se manifestaron el 23 de diciembre del 2015 y que fueron replegadas por parte de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, el cual ya se había explicado en las anteriores exposiciones y que derivaron de las siguientes violaciones a derechos humanos. Dentro de las violaciones, uno de ellos fue el derecho a la seguridad social, el cual se menciona en el artículo 123 constitucional al señalar en el apartado A, fracción 19, el carácter de utilidad pública de la ley del seguro social. También se violaron el derecho de reunión en relación con la protesta social pacífica,
que en el artículo 9 de la Constitución Federal contempla el derecho de reunión y menciona que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Se violó el derecho al trato digno e integridad personal, que en el artículo 1 constitucional prevé que la autoridad en el ejercicio de sus atribuciones está reconocido en donde menciona que la ley de manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. También hubo el violación al derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia. Los artículos 21, el 102, apartado A, primero constitucional, prevé la obligación del Ministerio Público de investigar los delitos y buscar presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de los inculpados, atribuyéndole además el ejercicio de la acción penal ante los tribunales respectivos. También hubo una inobservancia de las obligaciones de la colaboración con esta comisión, que de conformidad con el artículo 102, apartado B de la Constitución, esta comisión es un organismo constitucional autónomo de protección de derechos humanos y puede conocer de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa proveniente de cualquier autoridad o servidor público. También estuvo el reconocimiento de la vulnerabilidad de las personas adultas, que lo protege el artículo 1 constitucional, que en su párrafo quinto establece que queda prohibido cualquier acto que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Las responsabilidades en las que incurrieron los involucrados en este caso, conforme al artículo primero y el derecho internacional de los derechos humanos, el Estado mexicano ha asumido obligaciones fundamentales respecto a los derechos humanos consistentes en el respeto, protección y cumplimiento de estos derechos sin distinción alguna. ¿En qué consistió la reparación del daño? Una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para demandar la reparación del daño derivado de la responsabilidad institucional consiste en plantear la reclamación ante órgano jurisdiccional competente. Y otra vía es el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos, que estas medidas pueden ser la medida de rehabilitación, medida de satisfacción y garantía de no repetición del acto. En cuanto a las recomendaciones que se emitieron en torno al caso, la primera fue dirigida al gobernador del estado de Veracruz, en donde se le da un plazo no mayor a 3 meses, contados a partir de la aceptación de la presente recomendación, en coordinación del Instituto de Pensiones y de la Fiscalía General, para reparar integralmente el daño, remitiéndose a la Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento. Que también se colabore ampliamente con esta comisión en la queja que se presentará ante la Contraloría General del Estado de Veracruz, para que se investigue y determinen las responsabilidades administrativas de AR1, 3, 5 y 14 y demás servidores públicos que participaron en los hechos. También una recomendación a la Secretaría de Finanzas, que transfiere oportunamente al Instituto de Pensiones los recursos económicos indispensables para cubrir esas prestaciones a los pensionados, y que en un plazo no mayor a 6 meses, contados a partir de esta aceptación, se impartan cursos para que estas personas tengan el conocimiento de los derechos humanos. También una recomendación fue hacia el director general del Instituto de Pensiones,
para que en un plazo no mayor a 3 meses, contados a partir de la aceptación de la presente recomendación y en coordinación con el gobierno del Estado y la Fiscalía General, reparar integralmente el daño e inscribir en el registro estatal de víctimas a V1 al V35 y QV1 y QV2, y que también se tomen medidas necesarias para que se cubran oportunamente las prestaciones de seguridad social a las que tengan derecho las personas pensionadas, y que también se colabore ampliamente con la Comisión Nacional en la denuncia que se presente ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz para que se investigue y determinen las responsabilidades penales de AR2, 4, 15 y 16 y demás servidores públicos de este instituto de pensiones que hayan participado en los hechos. También otra de las recomendaciones fue al fiscal general del Estado de Veracruz para que en un plazo no mayor a 3 meses, contados a partir de la aceptación de la presente recomendación y en coordinación con el gobierno del Estado y el Instituto de Pensiones, a reparar íntegramente el daño e inscribir en el registro estatal de víctimas a V1 al V35, QV1 y QV32, perdón. Y también se colabore ampliamente con la Comisión Nacional en la queja que promueva ante la Visitaduría General de la Fiscalía General por las responsabilidades que por acción u omisión pudieran haber incurrido a R17, 18, 19, 20, 21 y 22, que de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las presentes recomendaciones tienen carácter de públicas y se emiten con el propósito fundamental tanto de formular una declaración respecto de las acciones y omisiones cometidas por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como de obtener, en términos de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero constitucional, la investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquier otra autoridad competente para que, dentro de sus atribuciones, aplique las sanciones conducentes y se subsanen la irregularidad de que se trate y reparen las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Y también, de conformidad con el artículo 46, párrafo segundo de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solicito a ustedes que la respuesta sobre la aceptación de estas recomendaciones, en su caso, sea informada dentro del término de 15 días hábiles siguientes a esta notificación. De no hacerlo así, y concluido el plazo, dará lugar a que se interprete que no fue aceptada. Igualmente, con el mismo fundamento jurídico, se solicita a ustedes que en su caso las pruebas correspondientes al cumplimiento de la recomendación se envíen a la Comisión Nacional dentro de un término de 15 días hábiles, siguientes a la fecha que haya concluido el plazo para informar sobre su aceptación. Cuando las recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, la Comisión de Derechos Humanos quedará en libertad de hacer pública precisamente esa circunstancia y con fundamento en el artículo 102, apartado B, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la fracción 10 y la ley 46 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, podrá solicitar a la Cámara de Senadores o en su receso a la Comisión Permanente, así como a las legislaturas de las entidades federativas, que se requiera su comparecencia a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. Por todo lo anterior y de acuerdo a la presentación del caso,
derivado de la recomendación 32/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, considero que todas las recomendaciones y observaciones de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos estuvieron dentro del marco legal que rige nuestro sistema jurídico, ya que tuvieron un fundamento y sustento de acuerdo a nuestra Constitución y tratados internacionales de derechos humanos. Es cuanto, doctor.